Hola y bienvenidos a Ichiyonoka no Oriente, su anfitriona Princesa Sagari. Bueno, ya tenemos la imagen y es de algo que llegó a la plataforma que ustedes ya conocen. Casi siempre cuando hablamos y recomendamos cosas de Oguri Shun son garantía, pero aparte de todo hay que comentar que en esta plataforma pues es raro ver este tipo de cosas que voy a narrar siguiente. Resulta que sí hemos visto a Oguri Shun casi siempre es desde doramas hasta películas. No salimos de ahí. Entonces, yo creo que el primer trabajo que le conocí a Oguri Shun fue desde Great Teacher Onizuka, que era un chavalito. Y pues he visto cómo ha desarrollado su carrera. De lo que vamos a hablar es de esto que se llama Seven Souls in the School Castle, que pues tiene la fecha en algunas páginas del 2013 y en la plataforma que todo el mundo ya conoce pues aparece como la del 2011. La traducción vendría siendo 7 almas en el castillo de las calaveras. Una historia muy particular y que no es otra cosa que una obra de teatro, así como lo escuchan, planteado para la televisión. Muy interesante ver cómo Japón hace las obras de teatro, sobre todo con lo que respecta a los samuráis y una puesta en escena. Por lo tanto, lo que vamos a ver es a Oguri en el papel principal, que se va a llamar Sutenosuke, el malo de la historia, que va a ser Tenma O, y tenemos a Mukiya Ranbei, que también es uno de los, digamos, samuráis buenos. Sin embargo, esta historia te empieza comentando sobre unos clan de ladrones, donde ellos pues van a robar a otro poblado, pero desgraciadamente se encuentran con unos especies pues de samuráis, pero ellos ya están armados hasta las cachas, digámoslo, con armaduras, y que pues ningún samurái con una espada o una katana común y corriente pudiera hacer que derrotar a los malos, que están obviamente vestidos de negro, diciéndote que pues que ellos son los malos. Mientras que Oguri Shun va vestido de blanco con gris en su indumentaria, planteándote que él es el bueno de la historia. Toda esta historia se va desarrollando pues en la época antigua de Japón y donde te van dando una idea de cómo funcionaban los samuráis en las épocas antiguas. Corriendo esta historia, tenemos cosas peculiares en esta puesta en escena, como una mujer que forja katanas y que fue enseñada por el marido. Obviamente nos viene un burdel en otra villa, que es dirigido por Ranbei, que cuando él huye, porque entre estos tres personajes y se conocen y fueron parte de un clan de samuráis, pero el malo de la historia decide asesinar al jefe, y ahí es como empieza esta división dentro de esta obra de teatro, que es muy interesante porque nos aleja mucho aquí Oguri Shun de todas sus interpretaciones en un dorama, y que obviamente la televisión siempre es menos agresiva
de lo que vamos a ver en una obra de teatro. Sí, hay bastantes peleas, como fue en la época antigua. Sí, vas a ver simulación de sangre, que está muy bien manejado. Sí, es bastante violenta la obra, pero es lo que eran los samuráis en aquella época. Entonces, Japón con esta puesta en escena se da el tiempo para contarte cuál era el honor de los samuráis, de hacer lo correcto, qué pasa cuando se hace lo malo. Estas geishas, vamos a llamarlo así, que aparecen en la obra de teatro, viene un planteamiento muy interesante que Ranbei, quien es el que maneja esta villa de prostitutas, mencionan que obviamente llegan estos viajeros pues a recibir placer de las damiselas. Sin embargo, se les dice que ellas escogen, no ellos. Y si ellas no les gusta ninguno, en los cuales meter debajo de sus cobijas, pues se amuelan y no hay nada de nada. Interesante, porque sí le dan la fuerza a la mujer, ¿no? Dentro de la obra de teatro. Sí también es golpeada, yo no digo que no, pero también te muestran ese doble lado, que algunas sí se tuvieron que dedicar como geishas a la prostitución durante en aquella época, pero también te muestran ese carácter de la geisha cuando hay problemas y problemas serios. También hablan de una villa que fueron a buscar a unos constructores para que hagan este castillo que lo forjaron, el de las calaveras, y que pues se cuenta que vendría siendo muy similar a algún pasaje bíblico, en donde construyen este castillo tan alto que es para comunicarse con aquellos dioses hojaldras, y que aparte de todo a estos dioses no les pareció el asunto, y entonces te ponen como que el malo de la historia, Tenmao, es quien pues articula entonces querer conquistar a Japón, y no solo eso, sino teniendo migas con Inglaterra. Así es que no me parece nada descabellado que en aquellas épocas Inglaterra, los reptilitos, estuvieran metidos para fregarse a Japón en épocas históricas. Y sobre todo, pues al quien se dejara y se vendiera el mejor postor. Ahora bien, también hablan mucho sobre, en esta historia, obviamente tratar de derrotar al malo. También de drogas, por ejemplo, que es lo que le pasa más o menos a Ranbei, que es drogado por el malo de la historia para manejarlo como a su monigote, vamos a llamarlo así. 3 horas, pudieras decir, es mucho, echarme 2 horas 57 minutos en estar viendo cómo se pelean, cómo van aquí, cómo van allá, pero es un contexto que si te gustan estas historias profundas para conocer a los samuráis, ver una puesta en escena diferente, que diste mucho de las obras hollywoodenses de teatro, como por ejemplo, digamos, un Chicago, por ejemplo, Vaselina, que la empresa Fox la llevó a televisión. Esta dista mucho de todo eso, de una puesta en escena, bastante larga, bastante bien explicada. A mí se me fue la obra de teatro bastante, pues, ¿cómo se llama? Ligera, porque empiezas a entender el contexto también de por qué a veces las japonesas sacan esa dureza, ¿no? que tienen,
por contexto histórico, más que nada, y que dista mucho de lo que vendría siendo el anime, por ejemplo, que tienen un ideal de que las se comporten como niñas, como programación predictiva. Esta obra de teatro va más allá de mostrar a esa japonesa fuerte, a esa japonesa que no se deja, que tiene también sus ideales de defender la tierra. Ahora bien, por lo parte de los hombres, pues también no es que hubieran sido débiles o no sirvan, sino también por el contexto histórico de los samuráis, nos damos cuenta también es porque es el hombre japonés como es. Entonces, tiene mucho de sí vena histórica, podría catalogarse como drama, como de acción, sí, violenta, como lo vuelvo a comentar. Y bueno, esta es, considero, lo que yo llamo la prueba de fuego para los actores, que no es lo mismo que estén plantados en una película donde hay corte y corte y arreglando las escenas si algo no les gusta, allá montarlos y plantarlos en un escenario que parece que para cuando la hicieron sí tuvieron público, porque sí medio se oyen, y enfrentarlos, porque digamos que es una obra como a tres tiempos y donde te cuentan perfectamente esta historia de las siete almas y que también acaba como una especie, no te estoy quemando el final para que la veas si tienes curiosidad, pero sí plantea también ese idealismo de personajes a lo mejor históricos que tuvieron que ver con estos movimientos, ¿no? Sobre todo de los samurái. Y que pues bueno, para mi punto de vista me pareció lo suficientemente buena, recomendable, para comprender un poquito más el contexto histórico que tienen y alejarnos del el anime, sino también es forma de ver cómo también tuvieron los antepasados su programación predictiva, ¿no? A pesar de que no tuvieron los adelantos tecnológicos, ¿no? Y además también cómo tratar de derrotar al malo de la historia creando una katana que tuviera mucho más filo que lograra atravesar la armadura. Entonces, creo que es interesante, digo, yo te lo estoy resumiendo en 13 minutos, 3 horas, porque pasan muchísimas cosas dentro de eso. De igual manera, la simbología de estar muerto en vida cuando drogan a Ranbei, entre más cositas que le puedas escarbar. Ahora bien, si tú ya la viste, me puedes dejar clic en los comentarios qué te parece. ¿Ya la habías visto? ¿No la habías visto? Apenas te estás enterando ahorita. ¿Qué piensas de Oguri Shun? ¿Te gusta como actor? ¿No te gusta como actor? ¿Sí te aventarías una obra de teatro de 2 horas 57 minutos? Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary y no se te olvide inscribirte, darle clic a la campanita, dejarnos tu manita arriba y compartir esta información. Entre más se comparta, más se van a dar cuenta de nuestro canal. Por mi parte es todo y hasta luego.